El cielo, para muchos, es un lugar de libertad y asombro. Pero a lo largo de la historia de la aviación, se ha convertido también en el escenario de tragedias que han estremecido al mundo entero. Cada accidente aéreo es un recordatorio de lo vulnerable que es la tecnología y del alto precio que se paga por los errores. Sin embargo, de estas tragedias surgen las lecciones más importantes que han dado forma a la seguridad aérea que conocemos hoy. En este vídeo, viajaremos a través de la historia para contar las historias detrás de los 10 accidentes aéreos que más conmocionaron al mundo. No solo hablaremos de lo que ocurrió, sino de por qué sucedió y cómo cada uno de estos desastres cambió para siempre la forma en que volamos, haciendo que los cielos sean hoy un lugar más seguro para todos. El vuelo 3054 de TAM, año 2007. El vuelo 3054 de TAM, partía hacia Porto Alegre con 181 pasajeros. El aterrizaje iba dirigido a Porto Alegre en el aeropuerto de Congonhas, pero al capitán Enrique Stefanini y al copiloto Clibert Liva recibieron la noticia que en la pista principal que iban a aterrizar 35L estaba cerrada por las lluvias, así que el capitán informó a los pasajeros que no se podía aterrizar en Congonhas, pero más tarde le informaron que ya se abrió la pista. Cabe recalcar que su pista es corta para los aviones grandes. Luego, después que le hayan informado sobre que reabrió la pista en Congonhas, el avión comenzó ya a prepararse para aterrizar. Pero lo que no sabían es que no tenía el avión una herramienta que hacía que surga efecto el freno de apoyo, que más adelante sería el causante de la tragedia. El avión comenzó a descender preparándose para aterrizar hasta que el capitán y el copiloto comenzaron a activar el freno, pero el freno no hacía efecto y por su desesperación comenzaron a apretar fuerte hasta que el avión se dobló a la izquierda y se estrelló en una torre de control de Airtam más una gasolinera y con eso dando una cuota de 199 murieron incluidas las de Airtam y la gasolinera. Investigaciones determinaron de que la pista 35L no estaba en buenas condiciones y que no canalizaba los charcos de agua, pero la verdadera razón fue el error del capitán Stefanini que dejó en su máxima potencia una palanca de empuje. Esta fue la peor tragedia aérea ocurrida en América Latina. Número 9. Desastre aéreo de Tenerife, año 1977. Hoy vamos a hablar de una de esas historias que te ponen los pelos de punta. Imaginen una mañana de 1977. Dos de los aviones más grandes del mundo, dos Boeing 747, se encuentran en una pista de aeropuerto pequeña y con una niebla tan densa que no se ve nada a 1 metro de distancia. Lo que pasó después no fue un accidente, fue un desastre épico y la peor tragedia de la historia de la aviación. La tormenta perfecta de errores. Todo empezó con una amenaza de bomba en otro aeropuerto, el de Gran Canaria. Por seguridad, desviaron docenas de aviones, y nuestros protagonistas, el vuelo 4805 de KLM y el vuelo 1736 de Pan Am, terminaron en Tenerife, en el aeropuerto de Los Rodeos. Un aeropuerto pequeño, sin suficiente espacio para tanto avión. Aquí es donde comienza el caos. El aeropuerto estaba saturado. La pista principal se estaba usando como calle de rodaje, y la niebla se cerró por completo. El capitán de KLM, presionado por el tiempo, estaba ansioso por despegar. En la torre de control, los controladores estaban estresados, lidiando con decenas de aviones. Y en esa atmósfera, ocurrió lo impensable. El avión de KLM, sin la autorización completa para despegar, aceleró por la pista. Al mismo tiempo, el de Pan Am estaba rodando por la misma pista. La comunicación entre la torre y los pilotos se cortó en un momento crucial. El capitán del Pan Am gritó que todavía estaba en la pista, pero el del KLM ya no escuchó. Lo que pasó a continuación es de película de terror. Ambos pilotos se vieron en el último segundo. El de Pan Am trató de salirse de la pista, mientras que el de KLM intentó desesperadamente levantar el morro del avión. No lo lograron. El 747 de KLM impactó de lleno contra el de Pan Am. El resultado fue catastrófico. 583 personas perdieron la vida en la peor colisión de la historia. El problema, aparte de la pista corta y angosta que tuvieron que medirse los dos aviones, fue la no comunicación más la neblina que generó esta tragedia catastrófica en Tenerife. Número 8. Vuelo 123 Japan Airlines año 1985. Hola de nuevo. Hoy vamos a hablar de una de las historias más trágicas y a la vez más heroicas de la aviación. Imagina esto. Un vuelo de rutina en Japón, con 524 personas a bordo, se convierte en una pesadilla cuando una explosión sacude el avión.
Lo que pasó después no fue un simple desplome. Fue una lucha titánica en el cielo que duró 32 minutos, y que nos dejó el accidente de un solo avión más mortífero de la historia. La fecha es el 12 de agosto de 1985. El vuelo 123 de Japan Airlines, un Boeing 747, despega de Tokio rumbo a Osaka. A bordo, familias, ejecutivos y personas que simplemente volvían a casa para las vacaciones de verano. Un vuelo de apenas una hora, ¿qué podía salir mal? A los 12 minutos de vuelo, una fuerte explosión sacude la cabina. De repente, una parte del avión se desintegró. Lo que había fallado era el mamparo de presión trasero, una pieza que separa la cola del resto de la cabina. El resultado fue catastrófico. Una descompresión explosiva que destruyó gran parte de la cola del avión y, lo más importante, cortó las 4 líneas hidráulicas, dejando a los pilotos completamente sin control sobre la aeronave. Era un pájaro metálico gigante flotando a la deriva. 32 minutos de lucha. Aquí es donde entra el heroísmo. Con el avión girando y moviéndose de forma incontrolable, los pilotos de la cabina, el capitán Masami Takahama, su copiloto y un ingeniero de vuelo, no se rindieron. Durante 32 minutos, lucharon con los mandos, usando únicamente la potencia de los motores de forma asimétrica para intentar mantener el avión en el aire. Cada segundo fue una agonía, un milagro. Los pilotos hacían todo lo posible por dirigir el avión hacia un aeropuerto cercano, pero era una batalla perdida. Finalmente, el avión se estrelló contra una montaña. La respuesta de emergencia fue lenta, y el rescate no llegó hasta la mañana siguiente, cuando ya era demasiado tarde para la mayoría. Este accidente, con sus 520 víctimas mortales, nos enseñó una lección brutal y dolorosa sobre la importancia del mantenimiento. El origen de la falla. La investigación reveló que la causa del desastre fue una reparación defectuosa que Boeing había realizado años antes en ese mismo avión, después de un accidente menor. La reparación no se hizo correctamente, y con el tiempo, la pieza se debilitó hasta que colapsó. Inspecciones más rigurosas. Este accidente forzó a las aerolíneas y a los fabricantes a reevaluar por completo sus procedimientos de mantenimiento y reparación. La supervisión sobre las reparaciones se volvió mucho más estricta. Mayday y la comunicación. El vuelo 123 también destacó la necesidad de tener mejores comunicaciones de emergencia. Los pilotos lograron enviar un Mayday y comunicar su situación crítica, pero las fallas en el control de tráfico aéreo y los protocolos de emergencia no ayudaron a evitar la tragedia final. El vuelo 123 de Japan Airlines es un recordatorio de que la seguridad en la aviación es una cadena en la que cada eslabón, desde el fabricante hasta el equipo de mantenimiento, debe ser perfecto. Número 7. Vuelo 447 de Air France, año 2009. Hoy vamos a hablar de una tragedia que nos demostró que incluso los aviones más modernos del mundo no son invencibles. Imaginen la escena. Un Airbus A330, uno de los aviones más avanzados de su tiempo, despegando de Río de Janeiro hacia París. En medio de la noche, sobre el inmenso océano Atlántico, este avión simplemente desaparece sin dejar rastro. No hay una explosión. No hay una llamada de socorro. Solo silencio. Hoy, te contaré la impactante historia del vuelo 447 de Air France. La fecha es el 1 de junio de 2009. El vuelo 447 va con 228 personas a bordo. Todo va con normalidad hasta que el avión se encuentra con una tormenta tropical. Y aquí es donde empieza la pesadilla. En medio de la tormenta, los tubos pitot, unos sensores que miden la velocidad del avión, se congelan por los cristales de hielo. Esto es un problema conocido, pero el resultado fue catastrófico. El piloto automático, al no tener datos de velocidad, se desconectó de repente, dejando el control del avión en manos del copiloto. La tripulación, confundida por las alarmas contradictorias y la falta de información, entró en pánico. Aquí está la parte más increíble de la historia. En lugar de empujar la nariz del avión hacia abajo para ganar velocidad y salir del estancamiento, el copiloto, en un acto instintivo pero fatal, tiró de la palanca de control hacia atrás, elevando la nariz del avión. El capitán del vuelo no se dio cuenta a tiempo. El avión, a 11,500 metros de altura, entró en lo que se conoce como pérdida aerodinámica o stall.
El Airbus A330, con toda su tecnología, se convirtió en una gigantesca roca cayendo del cielo. Durante 4 minutos y medio, el avión se precipitó al océano a más de 180 km por hora, con la tripulación aún sin entender del todo lo que estaba pasando. Lo que siguió fue una de las operaciones de búsqueda más extensas de la historia. Tomó casi 2 años encontrar los restos del avión y, lo más importante, las cajas negras en el fondo del Atlántico. El análisis de las grabaciones de la cabina reveló el error fatal de los pilotos. La tragedia del vuelo 447 dejó una lección que cambió para siempre la formación de los pilotos. Entrenamiento para el error. La tragedia demostró que los pilotos, acostumbrados a la automatización, habían perdido sus habilidades básicas para volar en situaciones de emergencia. Ahora, el entrenamiento se enfoca más en manejar manualmente el avión y en reaccionar correctamente ante la pérdida de información. La primacía del piloto. El accidente enfatizó la necesidad de que los pilotos entiendan las leyes básicas de la física del vuelo. En una emergencia, la intuición y la experiencia deben prevalecer sobre las respuestas automáticas. El vuelo 447 nos recordó que, aunque la tecnología es maravillosa, la habilidad y el juicio humano son la última línea de defensa contra el desastre. Número 6. El vuelo 103 de Pan Am, año 1988. Vamos a hablar de una tragedia aérea que no fue causada por una falla mecánica ni por un error de piloto. Fue un acto de pura maldad que cambió para siempre la forma en que viajamos. Imaginen la escena. Es el 21 de diciembre de 1988, a solo unos días de la Navidad. El vuelo 103 de Pan Am está en el aire, lleno de familias, estudiantes y viajeros que regresan a casa. Nadie en ese avión sabía que se estaba volando una bomba. El avión, un Boeing 747, despegó de Londres rumbo a Nueva York. Todo parecía normal. Pero a las 19:02 de la noche, una bomba oculta dentro de una maleta en la bodega de carga detonó. La explosión fue tan potente que rompió el fuselaje del avión en el aire. Lo que siguió fue un descenso catastrófico. Los restos del avión cayeron sobre la pequeña y pacífica ciudad de Lockerbie, Escocia. La tragedia no solo mató a las 259 personas a bordo, sino que la caída de los escombros causó la muerte de otras 11 personas en tierra. La imagen de los restos del avión esparcidos por la ciudad, con casas en llamas, conmocionó al mundo. Lo que hace a este accidente tan impactante fue la intensa investigación que le siguió. Los investigadores no buscaban una caja negra dañada o una pieza defectuosa. Buscaban un fragmento del artefacto que causó la explosión. Durante años, se recogieron y analizaron miles de fragmentos hasta que se encontró la pieza clave. El circuito de un temporizador que se usó para activar la bomba. Esta pista llevó a los investigadores a Libia y a la condena de Abdelbaset al-Megrahi, un oficial de inteligencia libio, como el principal responsable del atentado. La búsqueda de la justicia duró décadas. El vuelo 103 de Pan Am nos dejó una de las lecciones más duras en la historia de la seguridad aérea. El terrorismo es una amenaza real y constante. La tragedia obligó a la industria a tomar medidas drásticas que hoy en día consideramos normales. Se implementó la regla de que las maletas no pueden volar sin que su dueño esté a bordo. Se comenzó a usar tecnología más avanzada, como escáneres de rayos X más potentes, para revisar cada maleta antes de que suba a un avión. Se fortalecieron las medidas de seguridad en los aeropuertos y se mejoró la coordinación entre los gobiernos para compartir información de inteligencia sobre posibles amenazas. Se fortalecieron las medidas de seguridad en los aeropuertos y se mejoró la coordinación entre los gobiernos para compartir información de inteligencia sobre posibles amenazas. Número 5, vuelo 370 de Malaysia Airlines. Año 2014. Hoy vamos a hablar de una de esas historias que te quitan el sueño, una que no tiene un final claro. Hemos hablado de colisiones, de fallas mecánicas y de actos terroristas, pero esta tragedia es diferente. Es el mayor misterio de la aviación moderna. Imagina un avión de última generación, con más de 200 personas a bordo, que simplemente desaparece del radar. No hay una llamada de socorro. No hay un rastro. Solo el silencio. Hoy, te cuento la historia de la desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airlines. Es la madrugada del 8 de marzo de 2014.
El vuelo 370 de Malaysia Airlines, un Boeing 777, despega de Kuala Lumpur, Malasia, con 239 personas a bordo, rumbo a Beijing, China. Era un vuelo de rutina, un avión seguro, una tripulación experimentada. Una hora después de despegar, mientras el avión volaba sobre el mar de China Meridional, los controladores de tráfico aéreo pierden el contacto. El avión desaparece de sus radares. La tripulación no había enviado ninguna señal de emergencia. Es como si, de la nada, se hubiera desvanecido. Pero el misterio se hizo aún más profundo cuando los investigadores descubrieron algo escalofriante. El avión había apagado su transpondedor y sus sistemas de comunicación y, en lugar de continuar hacia su destino, había cambiado de rumbo y volado durante horas hacia el sur, adentrándose en el vasto océano Índico. Lo que siguió fue una de las operaciones de búsqueda más masivas, caras y complejas jamás realizadas. Se unieron barcos, aviones y satélites de docenas de países, peinando millones de kilómetros cuadrados de océano. Pero no encontraron nada. A lo largo de los años, solo unos pocos fragmentos de escombros, como un flaperón de ala, fueron encontrados en playas de la costa de África, a miles de kilómetros de donde se cree que el avión se estrelló. A más de una década de la desaparición, el vuelo 370 sigue siendo un enigma. La tragedia no nos dejó una lección sobre cómo arreglar una pieza, sino sobre cómo prepararnos para lo desconocido. Las teorías van desde un suicidio del piloto, a un incendio en la cabina o incluso un secuestro. Pero ninguna ha sido confirmada. El mayor legado del vuelo 370 no es un cambio en los protocolos de vuelo, sino un recordatorio brutal de la fragilidad de la tecnología y la impotencia humana frente a la vastedad del planeta. Para los familiares de las víctimas, la falta de respuestas es un dolor que nunca termina. Número 4. Vuelo 232 de United Airlines, año 1989. Vamos a hablar de una de las historias más increíbles de la aviación. No es solo una tragedia, es también un milagro y un testimonio del coraje humano. Imagina que vas volando en un DC-10, uno de los aviones más grandes de la época, cuando de repente el motor de la cola explota. No solo explota, sino que destruye por completo los tres sistemas hidráulicos, dejando a los pilotos sin control. El avión se convierte en una simple roca sin dirección. Hoy te cuento la historia del vuelo 232 de United Airlines, el accidente que no debió tener sobrevivientes. Es el 19 de julio de 1989. El vuelo 232 de United Airlines va de Denver a Chicago con 296 personas a bordo. El vuelo transcurre con normalidad hasta que, a 11,000 metros de altura, el motor central de la cola sufre una falla catastrófica. Pedazos de metal salen volando a altísima velocidad. El shrapnel perfora las alas y destruye las tres líneas hidráulicas, que son las que controlan los alerones, el timón y el elevador. De repente, la tripulación se queda sin poder mover ninguna superficie de control del avión. No podían girar, subir o bajar. El avión se convirtió en un objeto flotante. Parecía una situación 100% perdida. Pero aquí es donde la historia se vuelve legendaria. En la cabina, el capitán Alaines, el primer oficial William Records y el ingeniero de vuelo Dudley Dvorak no se rindieron. Y como si fuera una película, un piloto que iba como pasajero, Dennis Fitch, un instructor de DC-10, se unió a ellos en la cabina. Juntos, idearon un plan que parecía imposible: usar la potencia de los dos motores que quedaban en las alas para controlar el avión. Aumentando o disminuyendo la potencia de un motor u otro, lograban hacer girar el avión y controlarlo de manera muy precaria. Durante 44 minutos, esta tripulación, junto a un piloto extra, luchó contra una nave que se negaba a obedecer. La tripulación logró guiar el avión hasta el aeropuerto de Sioux City, en Iowa, para intentar un aterrizaje de emergencia. El aterrizaje fue violento. El avión tocó tierra, se partió en pedazos y se incendió, pero el milagro sucedió. Gracias a la increíble habilidad de la tripulación para controlar el avión hasta el último segundo, 185 de las 296 personas a bordo sobrevivieron. La investigación no solo alabó la habilidad de la tripulación, sino que demostró la importancia de la gestión de recursos de cabina, CRM.
Un trabajo de equipo legendario que demostró que, en una emergencia, la jerarquía no importa, solo la capacidad para solucionar un problema en equipo. Aunque la tripulación hizo lo imposible, el accidente demostró una falla grave en el diseño del DC-10, donde las tres líneas hidráulicas estaban demasiado cerca y podían ser destruidas por una misma falla. A partir de esto, se rediseñaron los sistemas hidráulicos para que fueran más redundantes y separados. El vuelo 232 es un sombrío recordatorio de lo que puede pasar, pero es también una historia de esperanza sobre cómo el ingenio humano puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Número 3. El vuelo 191 de American Airlines, año 1979. Te traigo una historia aterradora, una que nos enseña que a veces, la causa de una tragedia puede estar oculta en el lugar menos pensado, en los procedimientos de mantenimiento de un avión. Imagina la escena. Un gigantesco DC-10 despega con normalidad, ganando altura con majestuosidad. Pero de repente, sin previo aviso, un motor completo se desprende del ala y el avión se vuelve incontrolable. Hoy te hablo del vuelo 191 de American Airlines, el accidente aéreo más mortal en la historia de los Estados Unidos. La fecha es el 25 de mayo de 1979. El vuelo 191 de American Airlines despegaba del aeropuerto O'Hare en Chicago con 271 personas a bordo, rumbo a Los Ángeles. Apenas había despegado, y cuando el tren de aterrizaje se retraía, el motor izquierdo se desprendió por completo del ala. El motor voló sobre el ala, rompiendo los conductos hidráulicos y dañando el borde de ataque del ala. Lo que pasó después fue inevitable. Sin el motor izquierdo y con el ala dañada, el avión perdió sustentación en ese lado, se inclinó bruscamente y se estrelló en un campo cerca de la pista, dejando un rastro de destrucción y una enorme bola de fuego. Trágicamente, las 271 personas a bordo y 2 en tierra perdieron la vida. La investigación fue exhaustiva, y lo que descubrieron dejó a la industria de la aviación en shock. La causa no fue un fallo del motor ni un error del piloto. Fue un procedimiento de mantenimiento defectuoso. Se descubrió que, en el pasado, los equipos de mantenimiento en varias aerolíneas habían estado usando un método rápido para quitar el motor y el pilar de sujeción, el pilón, del ala. En lugar de separarlos pieza por pieza, como indicaba el manual del fabricante, usaban una carretilla elevadora para retirar el conjunto completo. Este método causó microfracturas casi invisibles en el pilón, que con el tiempo se agrietó y finalmente falló en pleno despegue. El accidente enfatizó la importancia crítica de seguir al pie de la letra los manuales de mantenimiento del fabricante. Cualquier atajo, por pequeño que sea, puede tener consecuencias catastróficas. La tragedia llevó a que la Administración Federal de Aviación, FAA, ordenara una inspección masiva de todos los aviones DC-10 y a la creación de nuevas regulaciones para la inspección de los puntos de unión de los motores en los aviones. El vuelo 191 es un recordatorio sombrío de que la seguridad en la aviación es un trabajo meticuloso y que no hay margen para el error, por pequeño que parezca. Número 2. Vuelo 90 de Air Florida, año 1982. Vamos a hablar de una tragedia que nos demostró que a veces el enemigo más peligroso no es una falla mecánica, sino la naturaleza. Imagina un frío día de invierno en Washington después de Cristo, con una nevada intensa. Un Boeing 737 despega, pero en lugar de ascender, lucha por ganar altura. De repente, su cola golpea un puente y el avión cae al río helado. Hoy te cuento la historia del vuelo 90 de Air Florida, la tragedia que ocurrió a la vista de la capital de Estados Unidos. La fecha es el 13 de enero de 1982. El vuelo 90 de Air Florida se preparaba para despegar del Aeropuerto Nacional de Washington después de Cristo con 74 pasajeros y 5 tripulantes a bordo. La ciudad estaba en medio de una tormenta de nieve brutal, que había cerrado el aeropuerto durante varias horas. El avión había sido descongelado, pero tuvo que esperar en la pista durante 49 minutos, permitiendo que el hielo volviera a acumularse en las alas. A pesar de la advertencia del copiloto, el piloto decidió despegar. Pero aquí está el error fatal. No encendieron los sistemas antihielo de los motores.
Como resultado, los sensores que miden la presión del motor se congelaron. Esto le dio una lectura falsa a los pilotos, haciéndoles creer que los motores estaban funcionando a una potencia mucho mayor de lo que realmente lo estaban. El avión despegó con una velocidad insuficiente y sin la potencia necesaria para mantener el vuelo. A los pocos segundos de estar en el aire, el copiloto se dio cuenta del error y gritó: "No estamos ascendiendo, estamos cayendo". Pero ya era demasiado tarde. El avión golpeó el puente de la calle 14, destruyendo varios autos y un camión, y se estrelló en las heladas aguas del río Potomac. La tragedia dejó un saldo de 78 muertos, incluyendo 4 personas en el puente. Sin embargo, en medio del caos, hubo actos de heroísmo increíbles. Los rescatistas en tierra, junto a algunos civiles, arriesgaron sus vidas para salvar a los pocos sobrevivientes que lograron salir del avión. La tragedia obligó a la industria a mejorar los protocolos de deshielo y a entrenar a los pilotos para que nunca, bajo ninguna circunstancia, vuelen con hielo o nieve en las alas. También se hizo obligatorio el uso de sistemas antihielo en los motores en climas fríos. El accidente destacó el papel del copiloto. A pesar de que el copiloto notó el problema, no pudo convencer al capitán de abortar el despegue. A raíz de esto, se fortaleció el CRM, Crew Resource Management, para asegurarse de que los copilotos tengan la confianza y la autoridad para detener una acción insegura del capitán. El vuelo 90 de Air Florida es un recordatorio sombrío de que, incluso en un día aparentemente normal, las leyes de la física y las condiciones climáticas no se pueden ignorar. Número 1. El vuelo 2120 de Nigeria Airways, año 1991. Una tragedia aérea que es un recordatorio brutal de la importancia de los protocolos de seguridad. Imagina un avión lleno de peregrinos, despegando en una noche calurosa, cuando de repente, un fuego se desata en la bodega de carga. No es una explosión en el cielo, es un infierno que consume el avión desde adentro mientras la tripulación lucha desesperadamente por regresar a tierra. Hoy te cuento la historia del vuelo 2120 de Nigeria Airways. La fecha es el 11 de julio de 1991. El vuelo 2120 de Nigeria Airways, un DC-8 operado por Nation Air, partía de Jeddah, en Arabia Saudita, rumbo a Sokoto, Nigeria. A bordo iban 261 personas, en su mayoría peregrinos musulmanes que regresaban a casa después de completar su viaje a la Meca. Poco después de despegar, los pilotos de la cabina notaron una serie de alarmas y una pérdida de presión en los sistemas hidráulicos, pero no había una advertencia de incendio. Sin saberlo, el avión ya estaba en llamas. Lo que había ocurrido era una falla que se había estado cocinando desde antes del despegue. La investigación posterior reveló una cadena de errores que condujo a la tragedia. El problema principal fue un neumático desinflado. Los mecánicos habían notado que 2 de los neumáticos estaban por debajo de la presión mínima requerida para el vuelo. Sin embargo, para evitar un retraso, los neumáticos no fueron inflados con nitrógeno. Al despegar, con un peso excesivo para los neumáticos, la fricción del neumático desinflado contra la pista generó un calor tan intenso que el neumático estalló. Esto no fue lo peor. El roce del metal de la rueda sin neumático contra el asfalto fue lo que inició un fuego en el tren de aterrizaje. El fuego se extendió al fuselaje, y se convirtió en un infierno que consumió el avión por dentro. La tripulación luchó por regresar al aeropuerto, pero el fuego ya había dañado los controles de vuelo, y la cabina de pasajeros se había llenado de humo. El avión se estrelló a solo unos kilómetros de la pista de aterrizaje, matando a las 261 personas a bordo. El accidente enfatizó que las presiones de los neumáticos deben ser revisadas minuciosamente antes de cada vuelo. Se reforzaron los procedimientos para que no se puedan ignorar las fallas de mantenimiento, por pequeñas que sean.
A raíz de la tragedia, se mejoraron los sistemas de detección de incendios en las bodegas de carga y los trenes de aterrizaje. El desastre demostró que un incendio en esa zona puede ser fatal si no se detecta y se combate a tiempo. El vuelo 2120 es un sombrío recordatorio de que los atajos en la seguridad pueden tener consecuencias devastadoras y que un simple neumático desinflado puede desatar el caos en el cielo. Gracias por ver el video, le dediqué mucho cariño a este video y el próximo video que suba será aún mejor. Ustedes apoyarían bastante dándole a suscribirse y darle like. Nos vemos hasta la próxima, los quiero mucho.